El martillo de madera resonó contra los tablones del piso con un eco hueco que heló la sangre del ingeniero ferroviario Manuel Espinosa, aquella mañana del 15 de marzo de 1894. Lo que había comenzado como una inspección rutinaria de la vieja casona de la Colina Niebla para evaluar su uso como estación de paso en la nueva línea férrea que conectaría Huancayo con Ayacucho, se convirtió en el descubrimiento más macabro que los Andes peruanos habían presenciado en décadas. Bajo aquellos tablones de eucalipto, gastados por años de pisadas silenciosas, yacían los restos de 17 hombres, cuidadosamente dispuestos en fila, como si alguien hubiera querido preservar cierto orden macabro en su último descanso. La casona, ubicada en el kilómetro 127 de lo que hoy conocemos como la carretera central, había pertenecido durante más de 20 años a las hermanas Remedios y Esperanza Villarreal, dos mujeres que habían llegado al lugar en 1872 tras la muerte de su padre, un comerciante de coca que había amasado una pequeña fortuna vendiendo la hoja sagrada a los trabajadores de las minas de plata de la región. Los lugareños las conocían como las Hermanas de la Niebla, por su costumbre de aparecer y desaparecer entre la densa neblina que cubría perpetuamente aquella colina, situada a 300-800 metros sobre el nivel del mar, donde el aire se volvía denso y los pensamientos parecían moverse con la lentitud de quien camina en sueños. El hallazgo de Espinosa no habría sido posible sin la insistencia del alcalde de Huanca, don Policarpo Mendoza, quien había notado la ausencia prolongada de varios arrieros y comerciantes que solían utilizar la casona como lugar de descanso durante sus travesías entre la sierra y la selva. Ya van 6 meses que no veo a Tomás Huarcaya, había comentado Mendoza durante una reunión con funcionarios del gobierno en febrero de 1894, refiriéndose a un conocido traficante de quinina que transportaba la corteza medicinal desde los bosques de Chanchamayo hasta los mercados de Lima, y tampoco a los hermanos Copa, ni a ese arriero de Jauja que venía cada mes con sus mulas cargadas de tejidos. La investigación inicial, dirigida por el comisario Eusebio Prado, reveló que las hermanas Villarreal habían desarrollado un sistema tan ingenioso como diabólico para atraer a sus víctimas. La casona, construida estratégicamente en el único punto de la ruta donde los viajeros podían refugiarse de las tormentas andinas, ofrecía habitaciones limpias, comida caliente y, según los testimonios recogidos, la compañía encantadora de dos mujeres que parecían vivir en completo aislamiento del mundo. Remedios, la mayor, de unos 45 años, según los registros parroquiales de Huancayo, poseía una belleza melancólica que contrastaba con su pelo prematuramente canoso, mientras que Esperanza, 5 años menor, desplegaba una alegría contagiosa que hacía olvidar a los huéspedes las penurias del camino. El modus operandi de las hermanas, reconstruido mediante el testimonio de Silverio Quispe, un pastor de llamas que había logrado escapar de la casona en diciembre de 1893, consistía en una seducción gradual que podía extenderse durante varios días. Los huéspedes eran recibidos con hospitalidad extrema. Se les ofrecía chicha de jora de la mejor calidad, cuy asado con papas nativas, y, cuando la noche caía sobre la colina envuelta en niebla, largas conversaciones junto al fuego, donde las hermanas desplegaban una erudición sorprendente para mujeres que supuestamente vivían aisladas del mundo.
Esperanza tocaba el arpa con una destreza que había aprendido, según ella misma contaba, de las monjas del convento de Santa Rosa de Lima, mientras Remedios narraba historias de la región con una voz hipnótica que parecía emerger directamente de las tradiciones orales quechuas. El proceso de seducción culminaba invariablemente con una propuesta de matrimonio. Las hermanas, alegando su soledad y la necesidad de compañía masculina en aquellas tierras inhóspitas, sugerían a sus huéspedes la posibilidad de establecerse permanentemente en la casona. La propuesta se presentaba como una oportunidad de oro. El hombre elegido podría quedarse con una de las hermanas, administrar las tierras heredadas de su padre y vivir una vida cómoda alejado de los peligros de los caminos andinos. Para muchos, arrieros y comerciantes, acostumbrados a una existencia nómada llena de privaciones, la oferta resultaba irresistible. Silverio Quispe había llegado a la casona el 3 de diciembre de 1893, conduciendo una recua de llamas cargadas con sal de las minas de Huarochirí hacia los mercados de Satipo. La tormenta que se desató esa tarde lo obligó a buscar refugio, y las hermanas Villareal lo recibieron con la calidez habitual. Durante 3 días, Quispe fue objeto de las atenciones de Esperanza, quien le preparaba desayunos especiales con quinoa y miel. Le contaba historias de viajeros ilustres que habían pasado por la casona y le mostraba los paisajes de la colina durante los escasos momentos en que la niebla se disipaba. El pastor, un hombre de 32 años que había perdido a su esposa durante la epidemia de tifus de 1891, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de aceptar la propuesta matrimonial que Esperanza le había insinuado la segunda noche. La salvación de Quispe llegó por casualidad la madrugada del 6 de diciembre, cuando un ruido extraño lo despertó. Salió de su habitación para investigar y encontró a Remedios arrastrando algo pesado envuelto en mantas hacia la parte trasera de la casa. En la penumbra del pasillo, iluminado únicamente por una vela que Remedios llevaba en la mano libre, Quispe pudo distinguir lo que parecía ser una forma humana. El terror se apoderó de él cuando reconoció las botas de cuero que sobresalían del bulto. Eran idénticas a las que había visto el día anterior en los pies de Evaristo Chambi, un comerciante de Huamanga que había llegado a la casona unas horas después que él y que supuestamente había partido al amanecer para continuar su viaje hacia Tarma. El pastor logró escapar de la casona, aprovechando que las hermanas se encontraban ocupadas en el patio trasero. Recuperó sus llamas y emprendió la huida por senderos que conocía desde la infancia, llegando al pueblo de Colca cuando el sol ya había salido. Su testimonio inicial fue recibido con escepticismo por las autoridades locales, pero la desaparición sistemática de viajeros que había notado el alcalde Mendoza le otorgó credibilidad suficiente para justificar una investigación formal. El comisario Prado organizó una expedición a la casona el 12 de marzo de 1894, acompañado por el ingeniero Espinosa, cuya presencia oficial se justificaba por el proyecto ferroviario, 3 guardias civiles y el propio Silverio Quispe como guía. La casona aparecía desierta cuando llegaron, con las ventanas cerradas y ningún signo de actividad reciente. Las hermanas, según descubrirían más tarde, habían abandonado el lugar 2 días antes, llevándose únicamente algunas pertenencias personales y dejando atrás una escena
que revelaría la magnitud de sus crímenes. La inspección comenzó por las habitaciones principales, donde Prado encontró objetos personales que pertenecían evidentemente a diferentes huéspedes. Relojes de bolsillo con iniciales grabadas, anillos de matrimonio, carteras de cuero con documentos de identidad y pequeñas bolsas de monedas de plata. En el dormitorio de las hermanas, oculto detrás de una imagen de la Virgen del Carmen, Remedios había mantenido un registro meticuloso de sus víctimas, un cuaderno de tapas de cuero negro donde anotaba el nombre, la procedencia y las posesiones de cada hombre que había elegido como esposo. Las anotaciones, escritas con una caligrafía cuidadosa que revelaba educación formal, incluían detalles escalofriantes sobre el proceso de selección. Andrés Machaca, de Andahuaylas, comerciante en coca, llegó el 15 de agosto con 14 cargas. Hombre robusto, de buen carácter. Esperanza lo encontró de su agrado. Ceremonia realizada el 18 de agosto. Descanso eterno concedido la misma noche. Cada entrada seguía un patrón similar, documentando no solo los datos básicos de las víctimas, sino también observaciones sobre su personalidad, sus posesiones y la hermana que había sido designada como su esposa. El descubrimiento del cuaderno llevó a Espinoza a examinar más detenidamente la estructura de la casona. La construcción, de estilo colonial tardío, presentaba particularidades arquitectónicas que llamaron su atención profesional. El piso de la sala principal, compuesto por tablones de eucalipto dispuestos en un patrón inusual, emitía sonidos huecos cuando se caminaba sobre ciertas áreas. Fue entonces cuando Espinoza decidió levantar algunas tablas para examinar los cimientos. Descubrimiento que revelaría la cripta macabra donde las hermanas habían depositado los cuerpos de sus víctimas. Los 17 esqueletos encontrados bajo el piso estaban dispuestos con un orden ritual que sugería la existencia de ceremonias específicas para cada matrimonio. Cada cuerpo había sido colocado en posición supina, con las manos cruzadas sobre el pecho y pequeños objetos personales a sus costados. Cuchillos, amuletos de la suerte, medallitas religiosas. El análisis posterior de los restos, realizado por el doctor Américo Tarazona, médico de Huancayo, especializado en anatomía forense, determinó que las víctimas habían muerto por envenenamiento, probablemente mediante una dosis letal de extracto de curare, mezclado con chicha de jora. La investigación de los antecedentes de las hermanas Villarreal reveló una historia familiar marcada por la tragedia y la violencia. Su padre, Isidoro Villarreal, había sido procesado en 1869 por el asesinato de dos socios comerciales en una disputa relacionada con el monopolio del comercio de coca en la región de Chanchamayo. Aunque fue absuelto por falta de pruebas, los documentos judiciales guardados en el archivo de la Corte Superior de Huancayo describían a Villarreal como un hombre de temperamento violento e inclinaciones criminales. Su esposa, Casimira Ramos, había muerto en circunstancias misteriosas en 1871, oficialmente por una caída desde el balcón de la casona de Huancayo, aunque algunos testimonios recogidos durante la investigación de 1894 sugerían que Isidoro la había empujado durante una discusión sobre sus infidelidades. Las hermanas habían crecido en este ambiente de violencia doméstica y secretos familiares, educándose con tutores privados que Isidoro contrataba para mantenerlas alejadas
del escrutinio social. Remedios, según los registros del convento de Santa Catalina, donde había estudiado brevemente, mostraba desde joven una inteligencia excepcional combinada con tendencias manipuladoras que preocupaban a las religiosas. Una carta del archivo conventual, firmada por la Madre Superiora Sor Inmaculada Herrera en 1865, describía a la joven como una criatura de gran belleza e intelecto, pero de corazón oscuro, capaz de ejercer una influencia perturbadora sobre sus compañeras. Esperanza, por su parte, había desarrollado durante la adolescencia una habilidad extraordinaria para la música y la narración, talentos que las hermanas utilizarían posteriormente para cautivar a sus víctimas. El padre Anselmo Guaya, párroco de Huancayo entre 1875 y 1892, recordaba en sus memorias haber visitado la casona de la Colina Niebla en varias ocasiones durante los primeros años después de la muerte de Isidoro, describiendo a las hermanas como mujeres de una piedad aparente, pero que irradiaban una extraña melancolía, como si cargaran con el peso de secretos inconfesables. La estrategia de caza de las hermanas se había perfeccionado durante más de 2 décadas de práctica. La casona, ubicada en un punto geográfico estratégico, donde confluían 3 rutas comerciales importantes, les permitía seleccionar cuidadosamente a sus víctimas entre los viajeros solitarios que buscaban refugio. Preferían comerciantes prósperos, sin familia conocida en la región, hombres cuya desaparición no sería inmediatamente notada o investigada. El aislamiento de la colina, perpetuamente envuelta en niebla, debido a corrientes de aire particulares que ascendían desde los valles circundantes, proporcionaba el escenario perfecto para sus crímenes. El ritual del matrimonio, reconstruido mediante el análisis de los objetos encontrados y las anotaciones del cuaderno negro, seguía un patrón ceremonial que las hermanas habían desarrollado cuidadosamente. La víctima elegida era invitada a participar en una ceremonia nocturna que supuestamente la uniría en matrimonio con una de las hermanas. La ceremonia incluía cánticos en quechua, intercambio de anillos fabricados con plata extraída de las minas familiares y la consumición ritual de chicha de jora, que contenía la dosis letal de veneno. El hombre moría creyendo que se casaba con una mujer que lo amaba, mientras las hermanas observaban su agonía con la frialdad de quien ejecuta un ritual religioso. La personalidad de cada hermana aportaba elementos específicos al proceso de seducción. Remedios, más intelectual y calculadora, se especializaba en viajeros cultos, comerciantes educados, funcionarios menores del gobierno, artesanos especializados. Su conversación, plagada de referencias literarias y conocimientos sobre política nacional, creaba una sensación de intimidad intelectual que resultaba irresistible para hombres acostumbrados a tratar únicamente con personas de escasa educación durante sus viajes. Esperanza, más emocional y expresiva, prefería arrieros y campesinos prósperos a quienes conquistaba mediante su música, sus historias y una aparente inocencia que contrastaba dramáticamente con la sofisticación de su hermana mayor. El móvil de los crímenes trascendía la simple codicia, aunque las hermanas acumularon durante 2 décadas una fortuna considerable mediante el robo sistemático de las pertenencias de sus víctimas. El análisis psicológico, realizado posteriormente por el alienista francés Dr. Pierre Morel, quien visitó el Perú en 1895 para estudiar el caso, sugería que las hermanas padecían de lo que él denominaba locura moral compartida,
una condición en la cual dos personas desarrollan juntas un sistema delirante que justifica comportamientos criminales. En su informe, Morel describía el caso como un ejemplo extraordinario de folie à deux con características únicas, donde la violencia se ritualiza hasta convertirse en una forma pervertida de religiosidad. La fuga de las hermanas el 10 de marzo de 1894, 2 días antes de la llegada de la expedición oficial, sugería que habían sido advertidas sobre la investigación inminente. El comisario Prado sospechaba que algún cómplice en Huancayo les había proporcionado información, pero nunca logró identificar al responsable. Las únicas pistas sobre su destino eran los testimonios de algunos pastores que afirmaban haber visto a 2 mujeres viajando hacia el norte por senderos de montaña, acompañadas por 3 mulas cargadas con equipaje. La búsqueda de las hermanas se extendió durante meses por toda la región central del Perú. El gobierno de Lima, alarmado por la repercusión internacional que había generado el caso, asignó recursos especiales para su captura. Se distribuyeron carteles con sus descripciones en todos los pueblos entre Huancayo y Cerro de Pasco. Se ofreció una recompensa de 1,000 soles de plata por información que llevara a su arresto, y se establecieron puestos de control en los caminos principales. Sin embargo, las hermanas parecían haberse desvanecido como la niebla que había envuelto durante tantos años su refugio en la colina. El destino final de Remedios y Esperanza Villareal permanece como uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal peruana. Algunos testimonios no verificados las ubican en la región de Moyobamba, donde supuestamente establecieron una nueva identidad como viudas de comerciantes fallecidos en accidentes. Otros relatos las sitúan en territorio boliviano, viviendo discretamente en algún pueblo minero donde su pasado no podría alcanzarlas. El más perturbador de estos testimonios proviene del padre Gaspar Vilca, misionero que trabajó en la región del Madre de Dios entre 1895 y 1900, quien afirmaba haber conocido en Puerto Maldonado a 2 mujeres, cuya descripción coincidía exactamente con la de las hermanas, y que regentaban una casa de huéspedes frecuentada por caucheros solitarios. La casona de la Colina Niebla fue demolida por orden del prefecto de Huancayo en abril de 1894. Pero la tierra donde se alzaba permaneció deshabitada durante décadas. Los lugareños desarrollaron una superstición según la cual el lugar estaba maldito y que las almas de las víctimas de las hermanas vagaban eternamente entre la niebla, buscando justicia. Esta creencia se vio reforzada por varios incidentes inexplicados. Viajeros que reportaban haber escuchado música de arpa proveniente de la colina desierta, apariciones de 2 figuras femeninas que se desvanecían al ser observadas directamente, y la inexplicable muerte de varios animales que pastaban en la zona. El caso de las hermanas Villareal marcó un punto de inflexión en la administración de justicia peruana, llevando al establecimiento de protocolos específicos para la investigación de desapariciones de viajeros y la creación de un registro nacional de personas reportadas como desaparecidas. El comisario Prado, promocionado a inspector general tras el éxito de su investigación, implementó un sistema de comunicación entre las autoridades locales que permitía detectar patrones de desapariciones en rutas comerciales específicas. Los objetos personales recuperados de las víctimas fueron devueltos
a sus familiares cuando fue posible identificarlos, pero muchos permanecieron sin reclamar en los archivos de la policía de Huancayo. Entre estos objetos se encontraba un medallón de oro con la imagen de San Cristóbal, que contenía un mensaje grabado en su interior. Para mi amado esposo Tomás, que los caminos lo traigan siempre de vuelta a mí. María. El medallón había pertenecido a Tomás Huarcaya, el comerciante de quinina, cuya desaparición había alertado inicialmente al alcalde Mendoza, y su descubrimiento permitió contactar a su viuda en Lima, quien había estado buscando a su marido durante 8 meses, sin saber que había encontrado la muerte en una ceremonia matrimonial macabra. La historia de las hermanas de la Colina Niebla se convirtió en leyenda popular en toda la región andina, transmitiéndose de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que acechaban a los viajeros solitarios. Los arrieros desarrollaron la costumbre de viajar siempre en grupos y evitar refugiarse en casas aisladas regentadas únicamente por mujeres. La expresión casarse con la niebla entró en el vocabulario popular como sinónimo de desaparecer misteriosamente, y durante décadas los padres utilizaron la historia para advertir a sus hijos sobre los riesgos de confiar en extraños durante los viajes. Estudios criminológicos posteriores han situado el caso de las hermanas Villareal entre los ejemplos más notables de asesinato en serie femenino en la historia de América Latina. La duración de sus crímenes, que se extendieron durante al menos 8 años, según las evidencias disponibles, la sofisticación de su método y la naturaleza ritualizada de sus asesinatos, los distinguen claramente de otros casos de violencia criminal de la época. El hecho de que lograran operar durante tanto tiempo sin despertar sospechas habla tanto de su inteligencia criminal como de las limitaciones de los sistemas de comunicación y vigilancia de la época. El legado del caso trascendió el ámbito puramente criminal para convertirse en un fenómeno cultural que influyó en la literatura y el folclore peruanos. El escritor Ricardo Palma incorporó una versión novelada de la historia en sus Tradiciones peruanas, aunque modificó considerablemente los detalles para adaptar la narrativa a su estilo costumbrista. Varios cronistas de la época recogieron testimonios de sobrevivientes y testigos, creando un archivo documental que permite reconstruir no solo los hechos criminales, sino también el impacto psicológico que el caso ejerció sobre la sociedad de la época. La colina donde se alzaba la casona nunca volvió a ser habitada. Con el paso de los años, la vegetación andina recuperó el terreno, pero la niebla que da nombre al lugar persiste con la misma intensidad que caracterizaba la época de las hermanas Villareal. Los viajeros modernos que recorren la carretera central reportan ocasionalmente experiencias inquietantes al pasar por la zona. Radios que se sintonizan espontáneamente en frecuencias donde solo se escucha música de arpa. Teléfonos móviles que reciben llamadas de números inexistentes. Y la sensación persistente de ser observados desde la colina brumosa, que se alza silenciosa junto al camino, guardando eternamente los secretos de 17 hombres que creyeron haber encontrado el amor en el lugar más desolado de los Andes peruanos.